Queda un minuto. Lo suyo de eso es que los colectivos, la asociación, lo que sea, les hagamos a ellos un pase tranquilo, sin tener que meterlo en... Buenas tardes. Vamos a reanudar las sesiones de este segundo congreso del Camino Mozárabe de Santiago con la ponencia de don José Manuel Recio Espejo. Quiero, en primer lugar, agradecer sincerísimamente a la organización el que me haya invitado a estar en un sitio que tantos tormentos me produce, ¿verdad? De las cosas que más aprecio es estar en un ambiente jacobeo, por eso agradezco el que se me haya dado la oportunidad de hacer esta presentación. Y voy a ello. Dice Baltasar Gracián en su obra El arte de la prudencia que así como el agua de los ríos participa de las cualidades de los lechos por donde pasa, las personas participan de las cualidades del lugar donde nacen, del lugar donde crecen, de modo que todos estamos en deuda con nuestras patrias. Pues bien, la patria del peregrino es el camino como fenómeno, el camino como concepto, el camino como experiencia. Es camino toda ruta que lleva a Santiago, ya parta de Roncesvalles, de Jaca, de Oviedo o de Granada, porque lo que le da sentido al camino no es el lugar de comienzo, sino el lugar de destino. El peregrino que pisa el camino, que lo mide con sus pies, queda impregnado de todas sus cualidades, y a su vez él deja las suyas, obsequiándose mutuamente. A continuación, el ponente va a exponer uno de los regalos que el camino mozárabe ofrece al peregrino: su paisaje y su naturaleza. Paisaje y naturaleza que pasarán a formar parte de su patrimonio, que van a vivir en sus recuerdos junto a otros, cuantos más mejor, porque estos amores territoriales se pueden sumar sin menoscabo. Al contrario, aportarán al peregrino toda una gama de sabores y matices que le harán más notable, como los vinos que al envejecer mejoran sus cualidades. ¿Y quién mejor que don José Manuel Recio Espejo para hablarnos de la naturaleza y el paisaje del camino mozárabe? No se me ocurre nadie mejor. ¿Por qué? Porque don José Manuel Recio es profesor de la Universidad de Córdoba en las disciplinas de medio físico y geomorfología, director del aula Nicolai Massaut de dicha universidad,
primer Premio Nacional de Medio Ambiente en 1985, miembro de la Real Academia de Córdoba y del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. Ha peregrinado a Compostela en varias ocasiones, gran visitador y conocedor de paisajes, no solo de estos lares, sino de otros lejanos como Ucrania y Marruecos, Sierra Morena y Sudbética. El trabajo de campo constituye casi su profesión. Les dejo con don José Manuel Recio Espejo para que imparta su conferencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a... ¿Está bien el micrófono? ¿Está encendido? ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, decía que muchas gracias a la organización por haberme invitado. Fernando, muchísimas gracias por tu presentación y las palabras. Muchas gracias a todos los compañeros de la Asociación del Camino Mozárabe, del Camino Santiago de Córdoba. Como ha dicho el presentador y veis ya en el título, yo voy a intentar hablar un poco de paisaje, de naturaleza, de medio ambiente, de geografía del Camino Mozárabe. Yo creo que es una componente muy interesante del camino para que los peregrinos estimularlo también en ese aspectos o puntos de vista. Yo creo que esto se complementa muy bien con todas las actividades culturales que han hablado esta mañana sobre el arte mudéjar, sobre todos los restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde mi perspectiva como te digo, como profesor ecólogo, pues de geografía de la Universidad de Córdoba, pues he intentado poner de manifiesto en el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho eso, si nosotros vemos la península ibérica, que es un término que se ha utilizado esta mañana por 5 veces, cosa que me ha encantado, ¿no? El término ya está bien de España, eso son cosas administrativas, lo interesante y geográficamente y ambientalmente importante es la península ibérica, se ha dicho por 5 veces esta mañana. Pues si vemos nosotros los grandes dominios de la península ibérica que tenéis ahí, bueno, pues si los analizamos netamente, pues el Camino Mozárabe, porque viene del sur, sobre todo de las localidades de Granada o de Málaga, pues va a seguir simplemente ese rumbo que veis ahí. Por consiguiente, todo peregrino que lo haga, pues va a pasar por una serie de unidades geoambientales, de unidades geográficas, de unidades geológicas, de unidades ecológicas, de unidades ambientales. El término me da exactamente igual, porque a fin de cuentas todos vienen a confluir en lo mismo, de tal manera que el camino nos va a permitir, pues poco a poco, tener como una especie de lección de geografía, de lección de paisaje, porque se va a pasar por unas unidades muy diferentes, desde las zonas del sur, digamos, de las cordilleras béticas, de las penibéticas, de la depresión del Guadalquivir. Me vaya a perdonar porque no veo bien la diapositiva desde aquí. Luego nos vamos a ir a meter en el macizo esférico meridional, que se llama, vamos a pasar el sistema central, nos vamos a meter luego en la depresión del Duero y por último nos vamos a meter en el macizo esférico septentrional o macizo galaico, ¿no? Los montes de la zona de Galicia. Por consiguiente, vamos pasando ahí por una serie de regiones, una serie de comarcas muy interesantes, de tal manera que vienen a enriquecer enormemente digamos, el sentido del camino, el camino mozárabe. Fijaros que también una vez que pasa la depresión del Guadalquivir, ya todo el camino se va a meter por lo que se llama el macizo esférico, en lo que se llama la España silicia. Sabéis que hemos tenido un profesor de primera magnitud, que fue Eduardo Hernández Pacheco, que fue catedrático del Instituto de Córdoba, luego pasó a catedrático en la Universidad Central de Madrid y ha sido la primera figura en la geografía y en la geología española, y era extremeño, y en concreto de Alcuéscar, que han hablado varias veces esta mañana. Por consiguiente, a él le debemos toda esta división de la España silicia, y todo lo demás pues seguimos nutriéndonos, como es natural, de su enseñanza y de las cosas que publicó y escribió y demás, ¿no? Bueno, si eso lo vemos con más detalle, bueno, tanto el peregrino que sale de la ciudad de Granada como del que sale de la ciudad de Málaga, pues veis que se va a ver obligado, como os digo, a subir o a atravesar, en primer lugar, todo lo que se llaman las cordilleras penibéticas, que tenemos como vértice culminante Sierra Nevada, o toda una cordillera que llega prácticamente hasta las puertas del campo de Gibraltar, que atraviesa todo Málaga. Luego viene lo que se llaman las depresiones internas. Granada es una de ellas, Guadix Baza es otra, Antequera y Ronda son unas depresiones ahí del surco intrabético, como se definen en geografía. Luego vamos a pasar exactamente a las regiones béticas,
Vamos a pasar luego a la depresión del Guadalquivir, entendiendo como depresión como un sector de la corteza hundida que atraviesa el río Guadalquivir y otros muchos como es natural, pero rellena de sedimentos posteriores, y luego nos vamos a subir exactamente a la región de Sierra Morena. Cuando lleguemos a la Sierra Morena, pues hay un límite administrativo que es puramente administrativo y artificial, porque prácticamente toda la parte de Sierra Morena, en concreto de la sierra de la parte norte de la provincia de Córdoba, pues prácticamente es Extremadura. Por consiguiente, ahí vamos a pasar, sin darnos cuenta, por la penillanura extremeña, vamos a pasar luego a la región de La Serena y vamos a pasar luego a las Vegas del Guadiana. De tal forma que, insisto, todo esto es muy enriquecedor porque se va pasando por unos paisajes completamente diferentes. Claro, hablar de paisajes son pues vegetaciones diferentes, uso del territorio diferente, roqueos diferentes, pueblos diferentes, incluso núcleos urbanos diferentes, incluso comportamientos de la gente a último extremo de llevar la geografía, que sería la geografía humana, de comportamiento, de maneras de ser completamente diferentes. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, una persona o un pueblo de la campiña cordobesa no se le parece para nada a alguien o a un núcleo urbano de la Sierra de Córdoba o del Valle de los Pedroches, porque así exactamente es la geografía y demás, ¿no? Bueno, una vez que hemos atravesado por ahí, ya te digo, de una manera natural, nos metemos en la penillanura extremeña, Valle Serena y Vega del Guadiana. Bueno, si salimos de algún lado, que en concreto vamos a salir de Málaga, esto sería exactamente la iglesia de Santiago de Málaga, vamos a empezar el camino en este punto y lo primero que vamos a encontrar, o el peregrino va a pasar, van a ser unos terrenos incluidos en lo que se llaman los montes de Málaga. Son unas zonas muy pizarrosas, unas zonas muy quebradas, unas zonas con unos suelos muy pobres. Prácticamente la utilización del territorio que se le da es la que veis, apenas hay vegetación porque está muy deforestada, los pies arbóreos que veis son fundamentalmente almendros, indicativos de los pocos nutrientes que tienen los suelos, pero bueno, están definiendo exactamente lo que son los montes de Málaga, esto en concreto en Almojía, y conforme se va avanzando, ya ahí vemos el camino, ya divisa por una región completamente diferente, que son los relieves subbéticos, que lo tenéis ahí al fondo, esas calizas que hay que subir, esas calizas que son completamente diferentes, que tienen carbonato con otros suelos, veis que destacan en el relieve, son materiales más duros, están totalmente deforestados, tardan mucho en recuperarse por la acción humana y demás. Ese pueblo que veis ahí exactamente Villanueva de la Concepción. Y bueno, ¿y cómo vamos a pasar el subbético? Por el subbético vamos a pasar por caminos, pues zonas como esta, como la Escarihuela, cuando se va llegando a Antequera, ahí veis un camino tallado exactamente en las rocas calcáreas y estamos dejando atrás, como os digo, por todo lo que bueno, no he puesto fotos del litoral, pero estaría de más, como es natural, pasamos todo el monte de Málaga y nos metemos, como digo, en esa zona subbética, ¿no? Bien, cuando pasa la zona subbética, veis con esa diapositiva, lo único que veis, bueno, estamos viendo cosas completamente diferentes, o sea, estamos viendo un roqueo, un paisaje, un relieve, una utilización del territorio, unos suelos, unos cultivos, unos pueblos, como digo, completamente diferente a lo que veníamos dejando atrás en lo que se conoce como los montes de Málaga y demás, ¿no? Entonces, una vez que pasamos ese relieve subbético, pues lo que hacemos exactamente es meternos en lo que se llama la depresión de Antequera. La depresión de Antequera está, digamos, drenada o atravesada por el río Guadalhorce, que luego tiene un codo impresionante que forman los Gaitanes y forman esa zona tan interesante de la subbética, camino de Málaga, el Chorro, con los embalses, como te digo, del Conde de Guadalhorce. Eso que veis exactamente es un clipe, o sea, es un fragmento de caliza calcárea que se ha desgajado un poco de las alineaciones generales que tenéis. Eso es lo que se llama la Peña de los Enamorados, todo el mundo lo conocemos, el perfil que tiene. Eso se debe fundamentalmente a la estructura geológica tan verticalizada de los estratos calcáreos, de tal manera que, bueno, ya nos está indicando el peregrino que nos encontramos en otra zona. Las superficies son muy planas, el suelo son suelos aluviales del río Guadalhorce, ya veis que ahí ya no hay vegetación arbórea, lo que hay exactamente son campos de cereales, ahí veis exactamente las pacas después de haber recogido el trigo. También he incluido en la diapositiva el esquema del itinerario que da nuestro amigo de la Asociación de Málaga, exactamente con un esquema más o menos de los puntos más interesantes que atraviesa el sector y también un poco del perfil topográfico que tenemos que atravesar, etcétera, etcétera. Eso creo que es uno de los grandes hitos del camino procedente de Málaga, pero vamos, eso prácticamente se conoce todo el mundo. El Ayuntamiento de Antequera tiene unos cuadros impresionantes, la historia antigua de los árabes, de los moros, de los cristianos, en fin, esa cosa popular que viene todo dado, como os digo, por ese clip, ¿no?, o esa avanzadilla de los montes calcáreos, de las calizas calcáreas dentro de la depresión de Antequera.
Bueno, uno va avanzando la depresión de Antequera, va encontrando nuevas localidades. Esto es exactamente Villanueva de la Algaida, ahí tenéis exactamente el albergue, veis ahí algunas figuras, cómo se aprovecha todo para la señalización del camino, veis ahí algunos anagramas, como en la Vieira han incorporado el anagrama del Camino Mozárabe, son cosas muy interesantes. Peregrino va avanzando, aparecen zonas pues muy características como esta que me gustó, el camino pasa exactamente a pie de ese pozo. Bueno, pues estos son siempre zonas de, digamos, de gratificante para el que va andando, y prácticamente, bueno, una vez que tú dejas la depresión de Antequera, por lo que te vas a meter exactamente en lo que se conoce como la Campiña Alta, es todo lo que estáis viendo, o sea, son unos mares de olivo impresionantes, unos mares de marga impresionantes, una monotonía, entre comillas, muy llamativa, que hay que estar preparado para pasar kilómetros y kilómetros por los mismos paisajes de olivares. Ahí al fondo veis un relieve que ya es Lucena, provincia de Córdoba, se ven algunos suelos rojos ahí, bueno, con alguna utilización diferente, pero esa es la tónica fundamentalmente del camino por esta parte de la zona de Málaga, atravesando lo que se conoce la Campiña Alta, como os digo, con las margas cretáceas y demás, que no dejan de ser muy interesantes. Nosotros, bueno, como somos de allí, o digamos somos andaluces, estamos acostumbrados a todo eso, pero yo creo que cualquier peregrino que no conozca Andalucía, pues fundamentalmente esto pues le tendrá que llamar la atención, y sobre todo de las grandes extensiones tan grandes, como os digo, que ocupa el olivar en el sur de Córdoba, norte de Málaga, que como sabéis es conocido por todos, ¿no? Bueno, cuando ya el peregrino va ingresando en la provincia de Córdoba, como veis, pues ahí vemos exactamente que la provincia de Córdoba, como decía nuestro profesor Rafael Cabanal, que representa, bueno, una provincia estupenda que se desarrolla mucho de norte a sur y que goza de unas regiones naturales muy diferentes, muy didácticas, y por consiguiente que nos da pie a que nosotros las podamos ver y comprender el fundamento básico de la geografía y el modo, como os digo, de ser, ¿no?, del medio natural y demás, ¿no? Porque en el sur tenemos todo lo que se llama la Sierra Subbética, que algo hemos visto ya cuando hemos pasado en Antequera. Luego tenemos la gran región de la Campiña, que sabemos que la Campiña alta y baja, la alta hemos visto ya algo ocupadas por olivar, donde el relieve es muy accidentado, hay grandes pendientes, hay grandes procesos de erosión, la temperatura también influye porque hay mucha frecuencia de helada, entonces el propietario ahí no le interesa poner nada de cereales, y lo que meten son fundamentalmente olivares, no solo por la rentabilidad económica del mercado tal como está hoy en día, sino que simplemente por eso, ¿no?, porque la helada como natural al cereal hace mucho. Luego tenemos el cauce y valle del río Guadalquivir, que serían dos cosas diferentes. Vamos a seguir hacia el norte, vamos a ingresar en toda la región de Sierra Morena, que es una región impresionantemente interesante y enormemente grande. O sea, yo me gustaría que viese ahí en un mapa la extensión que tiene Sierra Morena, que va, como sabéis, desde Huelva hasta Despeñaperro, con unos valores naturales impresionantes, cada vez más en auge, con una conservación de la vegetación estupenda, con conservación de especies de fauna muy interesante. Y luego el peregrino, conforme va subiendo, digamos, hacia el norte o hacia el noroeste, nos va a encontrar una zona que vamos a ver algunas diapositivas, que es la comarca de los Pedroches. Después de la comarca de los Pedroches vuelve a ver Vega del Guadiana, La Serena y la penillanura extremeña. Ahí es un límite administrativo porque yo me acuerdo que Rafael Cabana decía que el Valle de los Pedroches era un regalo que Extremadura le había hecho a Andalucía, y es verdad, porque el Valle de los Pedroches es un batolito granítico impresionante que se continúa por La Serena, va camino de Portugal, a nosotros nos llega exactamente hasta el Yegua y Linares, y verdaderamente cuando veáis un mapa de Andalucía, lo que más prograda hacia el norte es la provincia de Córdoba, se debe a los Pedroches, y prácticamente la fisonomía y el paisaje de Pedroches es más extremeño que andaluz, e incluso los habitantes, ¿no? Yo creo que tienen más comportamiento, no son los andaluces clásicos, sino son más bien con costumbre o aspecto extremeño y demás, porque eso lo da el medio natural, y eso lo dan todos los granitos, como veremos ahora. O sea, la presencia del granito, eso ya influye una impronta en el paisaje y en el modo de explotar el territorio muy grande, y por consiguiente hace que todo eso se asemeje mucho más a Extremadura que a la zona de Andalucía. Y además veremos que es cuenca del Guadiana, ya veremos cuando vayamos para arriba, abandonamos la cuenca del Guadalquivir, nos metemos en el Guadiana, y al meternos en Guadiana ya estamos exactamente en la zona de Extremadura, que no se parece en nada a todo lo que estamos dejando detrás, ¿no? Bueno, cuando tú llegas exactamente a uno de los ríos, porque prácticamente el camino también tiene otra oportunidad, es que va del río a río. O sea, acabamos de dejar el Guadalhorce en la depresión de Antequera y nos estamos metiendo en el valle y cauce del río Genil, que tenemos que atravesar. En el cauce del río Genil, bueno, pues veis ahí que el peregrino pues se puede encontrar con zonas como esa, observatorio de aves, puede visitar una noria, hay una laguna
Hay la vegetación típicamente riparia, los sotos del río, por consiguiente, todo eso es algo que el camino viene, o la naturaleza o la geografía viene a enriquecer a cualquier peregrino que esté haciendo este camino mozárabe, que yo creo que es muy interesante y que, bueno, hay que añadirse, como decía Fernando al presentar, pues todo esto son valores culturales, valores añadidos al camino, de tal manera que creo que es conveniente de alguna manera poner de manifiesto y demás, ¿no? Bueno, otras veces esas zonas de la campiña alta pues son muy monótonos, pero bueno, se rompen de vez en cuando, ¿no? Ahí lo hemos roto con la vega del río Anzur, que es un tributario del Genil. Bueno, el camino entra por ahí, está aprovechando las vegas fluviales esas, estamos viendo una vegetación de tarajes, de tamaris canariense y sobre todo el amparo de la salinidad del Anzur, que es un río que trae bastante salinidad, lavan los yesos triásicos, también le pasa al Cabra, muchos ríos tienen incluso, algunos de ellos como el Guadalajó, algunas salinas antiguas como la de Duernas, que son romanas, porque siguiente esto no es nuevo, y bueno, ahí eso viene a vivificar un poco el relieve y el punto de vista del paisaje que el peregrino puede ir causando y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos exactamente el paso del río Anzur, ahí tenemos el croquis que realizan nuestros compañeros de Málaga. Yo creo que eso es, hombre, siempre el agua, siempre un cauce viene a romper enormemente la monotonía del paisaje. Después de tanto olivo, bueno, pues cuando llega uno al río, pues no os tengo ni que decir que la satisfacción que experimentamos todos, sobre todo, como decía esta mañana Sánchez Adalí, bueno, julio y agosto, ¿quién les recomienda que haga este camino? Por los olivares esos de la campiña. Bueno, pues mejor esperarse a que llueva, o mejor al otoño o la primavera, porque verdaderamente ahí se hace bastante temperatura y bastante calor, pero por consiguiente, pues el Genil, como veíamos, el paso de Anzur, pues viene a vivificar enormemente el paisaje, ¿no? Bueno, el camino va hacia adelante siempre, buscando Mérida como es natural. Vamos a pasar ahora por la localidad de Castro del Río. El otro día estuvimos, me sorprendió enormemente porque no había ido nunca a la villa de Castro del Río, siempre me había mantenido por la periferia, me gustó una barbaridad. Estuvimos buscando el albergue, ahí lo tenéis, la fotografía de Castro del Río, sinceramente muy interesante para pasar ahí. Pues el peregrino tiene muchas cosas que ver en esa villa, lo que se conserva del antiguo Castro, ¿no?, de las murallas antiguas, muy interesante, ¿no? Bueno, ya estamos en Castro del Río y vamos a ingresar exactamente en lo que se llama la campiña baja. Esa es la campiña cordobesa, sevillana, jienense, la baja se dice por altitud, eso está más bajo de cota, estamos ya a 200 metros, a 300 metros máximo, las temperaturas no bajan tanto, no hay tanta helada, el olivar se sustituye por los cereales, por el girasol, esa es la campiña prácticamente, y hay unos componentes naturales impresionantes, están las margas miocenas, están los vertisoles, hay unos suelos que retienen agua, una barbaridad nada más que por las arcillas que tiene, la gente lo sabe, son los secanos verdaderamente interesante y productivo de Andalucía, y por consiguiente, una vez que abandonamos Castro, vamos a ir buscando Santa Cruz para atravesar toda la zona, la región natural de la campiña baja cordobesa. Pero vamos, digo cordobesa, pero sabéis que esto se continúa para Sevilla y Cádiz y también hacia el norte, hacia Jaén. Lo que pasa es que el camino mozárabe la corta exactamente por ahí cuando viene fundamentalmente de Málaga, ¿no? Bueno, cuando llega a Castro del Río, pues existe exactamente lo que veis ahí. Hay dos posibilidades. Podemos ir a Córdoba directamente a través de 36 kilómetros, pero también nos podemos desviar hacia la localidad de Espejo para de luego continuar hacia Santa Cruz. Ese sería exactamente el itinerario a seguir, desde Castro del Río a Córdoba. Ahí hemos puesto exactamente, porque a través de unas ayudas universitarias estamos balizando con granito de los Pedroches en concreto todo el camino por el paso de la provincia de Córdoba. Ya lo hicimos en la zona norte, el año pasado lo hicimos en ese trozo de Santa Cruz, Córdoba, y este año pues queremos, si todo va bien, pues balizar la zona de Santa Cruz, Castro del Río, que nos queda pendiente junto con el bucle o la segunda alternativa que hace de subir a Espejo, porque Espejo, bueno, una localidad que está en unas areniscas ahí muy duras que destacan en el relieve, como es natural, de manera defensiva, y hago la localidad y además tengo aguas acuíferos, aguas subterráneas, puedo hacer los pozos y puedo vivir ahí de siempre. Hoy en día todos esos condicionamientos naturales pues están, aunque siguen vigentes como natural, imponiendo su ley y su criterio, pero prácticamente el desarrollo humano y el progreso humano pues se va independizando cada vez más de esto, ¿no? Bueno, en ese camino encontramos cosas muy interesantes, ¿no? ¿Por qué no lo decirlo? Tenemos el puente romano del arroyo Fontalba. Yo le he puesto romano califal, yo no soy especialista en eso, pero eso tiene una pinta de califal que se parece al puente de los Nogales y otros puentes
cordobeses una barbaridad. Seguramente sea romano, pero luego los califales los retocaron todo con las piedras, pero en fin, le he llamado romano califal, que seguramente sea lo más acertado, ¿no? Porque prácticamente luego se retoca. El Fontalba es un río típico, o un arroyo típicamente campiñé, que funciona solamente con la época de lluvia. Las marcas sabéis que son impermeables. Bueno, pues prácticamente ahí está circulando casi siempre agua y demás, ¿no? Bien, el camino mozárabe atraviesa ahí el Corder de la Campiña, un GR que es muy interesante, en fin, con unos paisajes muy bonitos, como os digo, muy interesante, pero claro, muy monótono, y para hacerlo en la fecha adecuada, porque sabéis que el verano en la Campiña, al estar muy baja, pues pega bastante, y entonces acaba el calor contigo y empieza a desanimarte y demás, ¿no? Bueno, vamos a ir llegando a Córdoba, ya estamos acabando con la Campiña. Ahí tenéis un ejemplo de la señalización de los granitos que hemos hecho con la asociación y la Universidad de Córdoba, y el peregrino ese es el último que va a dejar a la llegada a Córdoba. Hemos pasado el yacimiento romano de Ategua, que es algo interesantísimo, está muy anulado por lo califal de la mezquita, pero según me dicen mis compañeros, tiene un valor impresionante el yacimiento de Ategua, pero bueno, ahí está un poco ensombrecido, como os digo, por Medina Zara, y ahí estamos llegando exactamente a la ciudad de Córdoba. Estamos viendo un poquito a la lejanía la Sierra Morena, o sea, la meseta, las unidades extremeñas, el macizo espérico, porque eso lo compartimos todo. A partir de Sierra Morena con la región de Extremadura tenemos acabando la Campiña y el Valle del Guadalquivir, ¿no? O sea, con los sedimentos fluviales, y por consiguiente ahí es donde está exactamente la ciudad de Córdoba. Cuando tú llegas a la ciudad de Córdoba y están las trazas, como os digo, en la escala 1:50.000, bueno, hay muchas cosas interesantes. Está el puente romano, que sabéis que está muy criticado por la reforma y la actualización que ha tenido, pero aparte del puente romano de Córdoba, que por cierto que el otro día bueno, aparte del romano, el puente romano de Córdoba, tenemos una cosa muy interesante, que es el meandro de Guadalquivir del Arcángel. Eso es un meandro encajado, o sea que no evoluciona, y que por consiguiente parece ser que el primer puente romano que hubo en la, digamos, en la Bética, pues fue este. Y fue este porque los romanos, como es natural, eran pues tan listos como nosotros, y sabía que el río ahí ni divagaba ni se iba a mover y estaba estancado por el meandro, porque siguiente ahí zamparon el primer puente romano. Y de hecho sí, porque claro, tú puedes hacer un puente aquí y el río a la siguiente avenida. Hoy en día los ríos no son ni su sombra, los tenemos regulados desde el año 50 y tanto, y ya hacemos con ellos lo que queramos. Pero imaginaros lo que era el Guadalquivir a escape libre en el siglo XVIII, en el XVII o en época romana. Tendría que ser una cosa tremenda, con todos los iba a decir los nutrientes, con todos los tributarios que tienen de Sierra Morena, que es que solamente unos caudales impresionantes. O sea que el Guadalquivir o el Genil ahora mismo no son ni su sombra. Bueno, pero tenemos en el meandro del Arcángel, que también lo podemos visitar. Ahí tenemos toda la sectorización de la urbana de ese meandro, que también sería muy interesante, como decía, el puente romano. Y tenemos una cosa muy interesante, y es que el monumento natural de los Sotos de la Albolafia es una zona que veis donde ha acumulado el río muchos sedimentos. Los sedimentos, claro, se han estabilizado con la vegetación, entonces prácticamente eso atrae muchísima fauna, y por la tarde es una zona de pasar la noche, ahora no me acuerdo el término exacto, de pasar la noche, de multitud de aves. Por consiguiente ahí se han puesto unos observatorios, unos carteles, porque prácticamente eso viene a vivificar y a enriquecer todo esto, porque es bastante interesante. Pero sea de paso dicho que es que esas zonas que veis ahí del Soto de la Albolafia no es nada más que producido por los molinos que ya hemos puesto nosotros previamente. Entonces los flujos de agua vienen con muchísima carga, entran en el molino, pierden velocidad, pierden potencia, pierden poder de transporte del sedimento y los depositan. De tal manera que todo eso es algo ya que hemos generado nosotros indirectamente con el funcionamiento de unos molinos que ahora están todos abandonados, pero que prácticamente se genera en ese sentido. Además es un meandro que viene, como os digo, encajado. Fijaros, hombre, yo interpreto todo eso a la geografía, porque muchas veces dice, bueno, ¿y por qué está Córdoba ahí? Pues precisamente por eso, porque el río ahí no se salía de madre, es un meandro encajado, y por mucho caudal que venía, nunca inundaba la ciudad. Hay inundado las partes bajas, pero la parte alta, como está la Tendilla, que está a 120 metros, 140 metros, en una terraza arriba, pues por mucho que viniera el Guadalquivir como quisiera, pues nunca hacía mella en la ciudad de Córdoba, que dicho sea de paso, que todo lo califal de Córdoba, que está muy de moda, que estoy de acuerdo, también ensombrece mucho la Córdoba romana, que yo creo que es tan interesante como los califales. O sea, los romanos tuvieron, la cultura romana, mejor dicho, estuvo en Córdoba mucho más tiempo que la califal. La califal solamente retomó, reutilizó y se aprovechó de todo el desarrollo romano de la ciudad. Pero bueno,
está definida como así, el califato y toda la cuestión califal, de lo cual estoy de acuerdo, pero tampoco tiene que ensombrecer lo otro, ¿no? Bueno, cuando estamos en Córdoba, ahora tenemos un reto muy grande, porque Córdoba sabéis que está a pie de Sierra Morena, como dice la canción, y al pie de Sierra Morena es que hay una falla tremenda y un hundimiento de la corteza casi de 400 metros, de tal manera que lo tenemos que salvar. De tal manera que en la próxima etapa, que va a ser Cerro Muriano, pues tenemos que bajar, subir desde los 100 metros sobre el nivel del mar, que prácticamente está Córdoba, o sea, muy baja, o sea que te explica exactamente el gran calor que tenemos en verano en la ciudad, porque 100 metros es mucha insolación y muy poca bajada de temperatura mínima nocturna, porque estamos muy bajos. Bueno, pues tenemos que subir subir desde los 100 metros hasta prácticamente los 600 metros que tenemos en Sierra Morena. O sea, ya nos vamos a subir en la meseta española, ya nos vamos a subir en Extremadura. Lo que pasa es que sabéis que Sierra Morena es la Extremadura erosionada por el río Guadalquivir. En cuanto el Guadalquivir no escarba, aquello se queda estupendamente y prácticamente empiezan los relieves extremeños, que los tenemos nosotros en Andalucía, como os digo, porque prácticamente es un pequeño o gran regalo a la geografía andaluza, ¿no? Bueno, tenemos que coronar ahí, eso se hace exactamente mediante una etapa que es hacia Cerro Muriano y Villa Arta. En esa etapa que tenemos que ir detenidamente viendo cosas, que el otro día lo hicimos, pero es al revés, o sea, bajamos del Muriano hacia Córdoba. Hay cosas muy interesantes, está el santuario de Linares, están las calizas cámbricas, con los primeros fósiles que han aparecido en la biosfera y que la ha estudiado todo el mundo y que ahí están prácticamente un poco desapercibidos para la gente. Está la Mesa de los Escalones, está la Vía Romana, está la interpretación de esta Mesa de los Escalones que tenemos que hacerla detenidamente, está el antiguo ferrocarril, que es muy interesante, de Almorchón, ¿no?, que es el que subía y traía el carbón de Peñarroya, que lo queremos convertir en Vía Verde, porque prácticamente es una zona bastante interesante. Tenemos las incisiones del arroyo Rabanal, entre otras cosas el arroyo Rabanal le da nombre al campo universitario de Córdoba, que se llama el campo de Rabanales, porque forma ahí un relieve muy interesante. Y nos vamos exactamente a Cerro Muriano, que todo el mundo sabe que es el Cerro Muriano. Antes de Cerro Muriano, pues podemos incluso fraccionar. Antes he dicho, bueno, la Mesa de los Escalones, que es una mesa miocena, estupenda, pequeñita, cuando son muy grandes se llaman mesetas, con un desarrollo de la vegetación muy grande, porque tiene nutrientes, hay carbonato, en fin, todo eso hay que explicarlo, pero sin embargo se pasan por zonas como esas son los flis carboníferos, que eso está completamente hecho polvo, muy erosionado, sin vegetación, sin suelo y con un aspecto de aridez paisajística muy grande, y fundamentalmente se debe a la litología. Y en un pequeño, digamos ya de Córdoba Muriano, pues vamos a pasar por 3 regiones o 3 comarcas muy diferentes, que el peregrino pues se puede enriquecer y darse cuenta de lo que está pasando y demás, ¿no? Bueno, luego pasamos hitos muy interesantes como este, que está dedicado al presidente fundador de la Asociación de Córdoba. Ahora se ha enriquecido con una serie de elementos auspiciados por nuestro compañero Rafael Garrido. Muy interesante la mano, la cruz de Santiago. Yo creo que todo esto viene, bueno, a enriquecer enormemente todo este camino a través de la provincia de Córdoba. Y luego cuando llegamos a Muriano, que todo el mundo nos conoce a Muriano, sobre todo los que hacíamos antes la mili, ahora como no se hace la mili no sabe lo que es el Muriano, pero todos los que hacíamos la mili, todo el mundo sabe lo que es el Cerro Muriano. Y cuando se llega a Cerro Muriano, lo que hace el camino es coger el rumbo orcínico, un rumbo orcínico de las estructuras geológicas que va buscando, como digo, Extremadura y el noreste de la península. Ahí hay una especie de oasis topográfico, o sea, ahí el peregrino ya no va a tener que subir, lo va a tener tranquilito. Veis ahí la topografía un poquito en el 50.000 más blanca. Ahí tenemos el embalse de Guadalmillato, tenemos las instalaciones militares, tenemos el ferrocarril, o sea, cosas con que entretenernos al mismo tiempo que vamos pasando el camino. Y sobre todo vamos a ir buscando el Bacar, que sabéis que ya está citado por el geógrafo árabe El Drisí, que lo tenéis ahí. Eso sería la construcción medieval del Bacar, muy interesante. El camino pasa por ahí a pie. Ahora vamos a ir atravesando Sierra Morena. El siguiente paso muy interesante es exactamente eso de Villa Arta. Ahí tenemos la fuente agria. El término, el topónimo agrio ya te está diciendo cómo es el agua, agria, con mucho hierro, un poquito ácida. Se utilizó en el 19 como fuentes mineros medicinales. Eso está prácticamente todo abandonado, pero tuvo gran esplendor. Ahí tenéis una cartelería que os podéis ver. Ahí tenemos también el gran embalse del Guadiato, un río estupendo, Sierra Morena, bueno, que lo hemos represado 3 veces. Fijaros, este Guadiato sin represa, como sería cuando llegaba Almodóvar. Bueno, tendría que ser una cosa tremenda, porque el Guadalquivir
tiene eso frente al Guadiana. El Guadiana es mucho más lento, mucho más, está atravesando unos relieves mucho más suaves, pero sin embargo las fuentes del Guadalquivir son tremebundos en cuanto a erosión, y el hombre lo ha sabido aprovechar, decir, bueno, si tú eres muy erosivo, pues yo te voy a controlar y toda tu energía pues la voy a sacar yo a favor mío, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunos digamos, balnearios abandonados, como ese Santa Rosa, y ahí abajo veis ya el paisaje típicamente de Sierra Morena, de encinares, de matorral mediterráneo, apretadísimo, con lentiscos, las zonas de caza, los ciervos, los jabalíes, las fincas cinegéticas, prácticamente toda esta es la zona de Sierra Morena cordobesa, que también el peregrino atraviesa. Luego el camino va a seguir en dirección al Caracejo, pasando por el puerto calatraveño, y ahí es prácticamente hay un sector que es Sierra Morena en toda su dimensión, o sea, Sierra Morena pura, grandes desniveles, como veis, grandes paisajes a base de encinares, sustituidos, poca vegetación, mucha caza. Vas a subir a los 750 metros del Calatraveño, como sabéis, está citado en la poesía de Marqués de Santillana. Tenemos ahí algunas obras del escultor Aurelio Teno de Córdoba. Ahí tenemos, como veis, algunos paisajes de tipo mediterráneo y demás. Bien, y luego hay una cosa interesantísima, y es que geográficamente, naturalmente, ecológicamente, como queráis llamarlo, es cuando se llega al puerto del Calatraveño, te vas a meter en otra zona totalmente diferente. Eso que estáis viendo, ese paisaje al final, es el Valle de los Pedroches, que no es un valle, el Badolito, la Penillanura, eso es extremeño, esa es la parte de Extremadura andaluza, completamente diferente, la drena el río Guadiana, ya el Guadalquivir ahí no tiene nada que ver, por eso la fisiografía es muy suave, y por consiguiente, esas de las vistas más espectaculares que yo conozco. O sea, como tú pasas Sierra Morena, y cuando tú pasas Sierra Morena, ¡buah!, empiezas a ver unos paisajes muy poco incididos, muy suave, y como os digo, otro mundo geográfico, ¿no? Y claro, hay localidades, pues como esa, como Alcaracejo, que eso no se parece ya prácticamente nada a los pueblos que hemos dejado detrás, totalmente el granito es el dominio de todos estos ambientes de Alcaracejo con sus ermitas. Bueno, ahí tenéis también en Villanueva del Duque, un poquito más adelante, me gustó mucho esas piedras que se utilizaron, que son materiales procedentes de la minería antigua, el material vidriado, o sea, el que se funde, y al limpiar los hornos lo sacaban y con la textura vítrea, y lo utilizaban, como veis, para los suelos, para la iglesia, una cosa bastante interesante. Veis exactamente ahí otros puntos importantes, como la ermita de San Cristóbal, pero sin embargo, para mí eso es muy importante, pero para la derecha también, o sea, ahí hay un resto de la minería de Pedroche, o sea, el Valle de los Pedroches, la metalogénesis ligada a los granitos fue tremenda, hubo una minería de lodo, de plomo, de hierro, de incluso de materiales radioactivos. Esa es la mina del Soldado, es una gran escoria que te da fe ahí de prácticamente de una minería que ya cesó porque económicamente ya no es rentable, no es que se hayan acabado los filones, sino que prácticamente ahí no interesa ya sacar absolutamente nada. Bueno, seguimos hacia adelante, pasamos ahora por Fuente La Lancha, los lanchares, lo que le llaman ellos los lanchares, los granitos, la explotación granítica en superficie, cómo sacaban los granitos más frescos para trabajar sobre ella, las encinas, que es curioso también, el porte de la encina va variando conforme vas andando, incluso la poda de las encinas pues también es muy diferente. Llegamos a Hinojosa del Duque, está la gran catedral de la Sierra de Hinojosa del Duque, donde el granito se está imponiendo, pero sin embargo donde hay también cosas muy interesantes, como esa piedra o pila bautismal que está hecha de las calizas, unas calizas que hay muy raras ahí en los Pedroches, que es de la Sierra de la Patuda. Bueno, y ahí la tiene destacando ella ahí prácticamente, que parece que la piedra la han traído a otro lado. No, pues mire usted, esta piedra viene de muy poco tiempo, es nuestra, es tan de Pedroche como los granitos, y para mí me gustó muchísimo, y por eso la ofrezco y os la pongo a vosotros y demás, ¿no? Bueno, el camino, como veis, va siguiendo el rumbo escénico, veis, como buscando Extremadura, en dirección ahora hacia el Zújar, que nos sirve de límite con Badajoz. Ahí tenemos exactamente varios sitios interesantes. Estos son los paisajes de Pedroche, ahí tenéis como digo, un grupo de peregrinos, los paisajes, la deforestación, los cereales, en fin, esto prácticamente la cuenca de Guadiana, esto no es Sierra Morena, ¿no? Si queréis voy para atrás y vemos todos los encinares y la vegetación natural de Sierra Morena. Esto no tiene nada que ver, esto ya se parece mucho más al macizo espérico meridional de extremeño. Podemos pasar el río Zújar, algunos elementos interesantes, alguna fauna interesante que hay en el cauce, el granito utilizado para casi todo, ¿no?
Bueno, algunos elementos interesantes en el camino, como esas zonas desforestadas, las retamas, esas típicamente plantas nitrófilas asociadas a las zonas muy ganaderas, prácticamente ahí está totalmente deforestada. Aquí tenemos la ermita de las alcantarillas, de la Alcantarilla, que está exactamente en el Zújar. Veis ahí exactamente cómo el encinar o la dehesa ha cambiado, está muy abierto, muy deforestado, son zonas ganaderas. Observar cómo son las encinas, Yo os digo una cosa interesante, cómo se va haciendo la poda de esas encinas solitarias, porque ahí hay zonas muy deforestadas, como os digo, dedicadas al cultivo cerealista. Ya vamos terminando, algunas construcciones muy características que vimos, esas zonas así redondeadas ahí en esta zona del norte de los Pedroches y demás. Bueno, y ya prácticamente entramos en Extremadura. Bueno, cuando uno entra a Extremadura ve el cartel ese, dice Comunidad Autónoma de Extremadura. En Extremadura hemos entrado hace ya 40 kilómetros. Naturalmente, geográficamente y geológicamente, ¿no? Pero bueno, administrativamente empieza ahí, pero yo os digo, las estructuras vienen muy de atrás. Estamos exactamente en Monterrubio con todos los suelos, las rañas rojas, todo eso que viene el topónimo y viene todo ligado a lo mismo. Ahí tenemos exactamente algunas zonas naturales, en este caso para las aves, ahí tenemos las abutardas, las grullas, bueno, dos especies emblemáticas, prácticamente donde se conserva y donde vienen a nidificar o a pasar el invierno. O sea, todo esto enriquece enormemente, como os digo, el camino. Elevaciones como esa, como la Sierra del Horro, me gustaron muchísimo esos canchales, ¿ves? Esa rotura de la roca, la falta de vegetación, la dehesa debajo. Bueno, son, como os digo, unos paisajes muy enriquecedores. Veis esto de La Serena, fijaros la deforestación que hay aquí también, por la zona ganadera. Unos paisajes muy diferentes a lo que hemos tenido, y sobre todo esta de aquí. O sea, esta es la penillanura de Extremadura en su más amplia dimensión. La foto está hecha desde la Sierra de la Inquerencia. Veis cómo en el fondo de la zona más depresionaria, más plana, están los encinares, y veremos cómo las olivos pues están exactamente ahí en las zonas de piedemonte, donde hay un suelo mejor, donde hay sedimento, donde hay más disponibilidad de agua, y entonces pues el propietario de turno de la finca, como es natural, pues quita las encinas y pone exactamente esos olivares que, bueno, que son poco representativos a la hora de toda la evaluación de toda la superficie, que no es lo mismo, como os digo, de la zona que veníamos, de la zona subbética y demás, ¿no? Bueno, entramos en zonas como este tipo, como Castuera, me llamó la atención, como os digo, que parece que se le está acabando los granitos, la iglesia un poco asimétrica, no sé por qué no se hizo la torre. Vamos a llegar a Campanario, ahí hay una serie de sitios también interesantes, como es La Mata, el embalse del Paredón. Yo creo que son zonas también muy interesantes. A mí en Campanario me gustó mucho, porque de la cooperación que hace la Universidad de la UCO con Chile, ahí hay una cesión, una placa que conmemora el hermanamiento de la ciudad de Santiago de Chile con Campanario, porque Pedro de Valdivia parece ser que nació aquí. Entonces, ahí en Chile, como sabéis, Pedro de Valdivia es todo, ¿no? Como conquistador del territorio chileno. Me llamó la atención y por eso lo saco a colación. Algunas casas solariegas preciosas, muy bonitas, con el anagrama y la simbología del Camino de Santiago. Algunas señalizaciones, bueno, que la tapan con las sillas del bar de turno, así que hay que estar muy pendiente, porque si no se te escapa y no sabes por dónde va. El yacimiento de La Mata, interesante. Yo creo que eso, bueno, yo creo que siempre está cerrado, pero hay un teléfono de contacto de tal manera que se puede llamar para visitar, algo bastante interesante. Y cuando va uno por esas soledades, como digo, de Extremadura, y esos paisajes tan despejados, pues al final, como veis ahí, estamos viendo a Magacela. Magacela, sabéis que está exactamente sobre lo que se llama un iceberg, o sea, un cerro muy resistente a la erosión. Se destaca en la topografía general y, claro, lo suficiente y lo justo para localizar y situar ahí un pueblo o una localidad o un núcleo urbano antiguo. Me llamó la atención que todo el núcleo lo vemos aquí en la vertiente meridional, no hay nada aquí en la septentrional, no hay nada en la meridional. Yo interpreto que es, bueno, todo el buzamiento de capas geológicas que orienta el drenaje del agua subterránea, y aquí se cogen mucho mejor que allí. O sea que aquí prácticamente es inexistente. Por consiguiente, ahí hay una componente geográfica
muy interesante. Magacela ya está a menos a 562 metros sobre el nivel del mar, o sea, vivir a 560 metros metido en la atmósfera hacia arriba es mucha tela, porque son muchos grados de diferencia, mucha bajada de la temperatura, la precipitación, o sea, prácticamente eso influye enormemente. Y a mí en Magacela, de las veces, la segunda o tercera que vi, me encantó esto, o sea, esa estela ahí del siglo XI, me parece que con un guerrero ahí pintado en esa diorita, en ese menhir diorítico, que eso es una reproducción, porque me parece que está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Bueno, me encantó, ¿no? O sea, ahí están viviendo no de época romana, están viviendo desde hace 1000 años antes, ¿no? O sea, que hace ya 3000 que andaban por ahí en Magacela, y que esa estela, pues, la verdad que me paré, la fotografié y me gustó muchísimo. Bueno, luego, por ser un poco crítico, un poco alto, ahí en Magacela se anuncia eso de los lagos. Yo no estoy de acuerdo, porque no son lagos, esos son embalses, y por consiguiente no tampoco podemos confundir. O sea, el peregrino o la persona, el ciudadano corriente y molente, pues, oye, una cosa es un embalse y otra cosa son los lagos, porque si tú me dices los lagos yo me espero una cosa, pero tú lo que estás viendo son unos represamientos de los ríos más importantes tributarios del Guadiana, y por consiguiente, hombre, no le llamen los lagos, llámale embalse. Bastante, porque la gente sabe que normalmente se dicen pantanos y tampoco son pantanos. O sea, ambientalmente, geográficamente, un pantano es otra cosa. Eso, la denominación correcta, como sabéis, es embalse, ¿no? Pero bueno, eso por hacer una cosa. Bueno, esto me encantó, esto es Don Benito, esto ya es el dominio absoluto del Homo sapiens sobre los granitos. Fíjate lo que hemos hecho ahí con un chorro de agua, mantener un bloque de granito en suspensión. Me encantó, porque prácticamente tenemos, como os digo, pleno dominio sobre los granitos en Don Benito. Y cuando estamos ya en Don Benito, pues ya estoy acabando, ya dejamos toda la Serena, ya dejamos el gran macizo espérico, ya estamos dejando Sierra Morena detrás, bueno, la subbética ya ni nos acordamos, la depresión de Antequera ni nos acordamos, y nos metemos en las vegas del Guadiana. Entonces ahí tenemos el río principal, que es el Guadiana. Todos esos son sedimentos de aluviales y terrazas del Guadiana. Hay algunas elevaciones no cubiertas por esos sedimentos, que son esas sierras que había ahí, que están pintadas un poco en marrón. Ahí empieza un poco ya el camino también a hacer monótono, pero bueno, en una región o en una comarca que no tiene nada que ver con lo que llevamos detrás. O sea, esto es otra cosa de la corteza terrestre, otros pueblos, otros paisajes, otra explotación agrícola, y por consiguiente geográficamente y ambientalmente son cosas diferentes, ¿no? Bueno, ya como sabéis, ya estamos llegando, vamos a llegar a Medellín. Lo he titulado un poco así, hemos dejado Guadalquivir, ya no hemos ido al Guadiana, hemos pasado el Anzur, hemos pasado el Guadalajó, hemos pasado el Guadalhorce, hemos pasado el Guadalquivir, hemos pasado también el Zújar, o sea, ríos de segunda consideración, pero ahora vamos caminos del Guadiana. Pero insisto que el Guadiana ya estamos, desde que estábamos en el norte de Córdoba, ya estábamos en el Guadiana, ¿no? Ahí tenemos la iglesia de Santiago de Medellín, las ruinas. Eso, bueno, eso no quiero insistir, porque esto conocéis más que yo, porque siguiente poca cosa tengo que decir. El puente, que ya nos está diciendo, vamos a pasar el Guadiana. También interesante el cauce del Guadiana, las playas acondicionadas de los sedimentos que lleva, toda la vegetación flotante, las isletas, la vegetación natural. Bueno, pues prácticamente todo eso es muy interesante. Después, como os digo, vamos a dejar Medellín, nos vamos ya a ir dirigiéndonos a Mérida, prácticamente ya ahí vamos exactamente sobre la misma zona, o sea, el mismo color que se ha utilizado, el 50.000, pues nos está denotando exactamente que estamos atravesando una zona llana, una zona sin topografía, una zona con suelos fértiles, las zonas de vega, en fin, eso las hemos visitado un par de veces, y prácticamente una zona pues agrícolamente bastante interesante. Y bueno, y el camino, que no he dicho que siempre ha ido con traza amarilla a través del 1.50.000, pues prácticamente termina en Mérida, que es donde estamos. Y por consiguiente eso sería el final desde Málaga hacia la localidad de Mérida, que yo desde Mérida no he puesto ninguna diapositiva ni voy a decir nada, porque yo de Mérida hay tantas cosas que decir, y hay cosas tan importantes desde todos los puntos de vista, que es mejor dejarlo para otra ocasión y para otros expertos que nos pueden hablar exactamente de la localidad de Mérida. Y nada más, esto sería un poco una síntesis del recorrido de ese camino. Ahí tenéis todas las etapas desde Málaga a Mérida, con sus distancias, sus diferentes localidades, y como síntesis final yo diría, hombre, que bueno, si el peregrino es curioso, va viendo cómo en todo ese trayecto del Mozárabe
atraviesa una cantidad de zonas diferentes, paisajísticamente diferentes, naturaleza diferente. Es como una clase de geografía andando, ¿eh? Si fuéramos con los alumnos, pues y tuviésemos tiempo, pues hay tanto tiempo, decir, bueno, ¿tú te acuerdas de lo que has visto en los Montes de Málaga? Bueno, pues ahora estamos en otra zona que la suba, y después vamos en la depresión de Antequera, y después Guadalquivir, y así sucesivamente hasta llegar a Mérida. No los he contado, pero lo menos son 10 o 15, bueno, por supuesto 4 o 5 grandes unidades de la corteza terrestre, geográficas de verdad. Vamos a olvidarnos de los límites administrativos. Y sobre todo a nivel de comarcas y de regiones, sumamente enriquecedora, ¿no? Sumamente enriquecedora, de tal manera que todo eso pues viene, bajo mi punto de vista, que es lo que más interesa. Intento colaborar con mi asociación para poner de manifiesto los valores naturales y geográficos del Camino Mozárabe, que son incalculables, como yo he querido reflejarlo en estas diapositivas muy deprisa, pero para mí súper interesante y totalmente, como te digo, enamorado de todo ello, aparte del significado como es natural, religioso y espiritual que tiene, sin duda ninguna, pero todo eso se puede complementar como no solo lo cultural y lo artístico, digamos, sino también el valor natural, que es impresionante. Y Fernando, nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por este precioso paseo que nos has dado, que además pues hemos aprendido, yo al menos he aprendido muchas cosas, o he aprendido a fijarme en cosas que antes no me fijaba. Muchas gracias, José Manuel, y ahora pues creo que están al caer las actividades complementarias que tienen que ver con la visita a la ciudad, pero no sé, quizá unos minutos podamos tener, unos minutos por si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna consideración complementaria. ¿Dónde? No he visto la mano. Ah, sí. He estado ahora haciendo el Camino Mozárabe y hay una cosa que me llamó, entre otras, mucho la atención. Es que al atravesar el río Zújar, todos los sedimentos que hay en la orilla tienen numerosas conchas como esas que tú pusiste allí, de un bivalvo que se parece a un mejillón, pero también a una almeja, porque depende del color es del mejillón y la forma es de una almeja grande. Entonces, yo no sé lo que puede ser, porque entre nosotros discutimos, me decían que eran llevados allí y yo decía que no podía ser porque había demasiada cantidad para que hubieran sido llevados a propósito. Entonces me gustaría, si tú lo conoces, saber el nombre. Sí, eso hay dos posibilidades. O uno, como dicen en Córdoba, de perol, que comieron allí y dejaron todas las conchas de los bivalvos, que no es el caso. Pero vamos, sabéis que los bivalvos hay marinos, como el mejillón y la almeja, que tú sabes, y luego hay otros bivalvos que son dulce acuícolas de los ríos, que viven en los ríos. No te puedo decir exactamente la especie, porque tampoco es mi especialidad y me he parado, pero son de allí, claro, por eso la he puesto, porque eso en cierta manera, hombre, que es un bicho bastante grande y llama la atención, y hay muchos, pero vamos, que siempre queda la posibilidad que pase y diga, estos vinieron de Perol el sábado y lo han dejado todo aquí, pero no, son del río Zújar. Un momento, que ahora ya leo allí. Es solamente una curiosidad. ¿Se podría poner en relación etimológicamente Cerro Muriano con Murias en cuanto a zonas que se desprecia de minería? Bueno, en literatura hay dos cosas que relacionan Cerro Muriano. Una cosa que viene Muriano de Mariano, o sea, en el sentido de Mariano y de Mario y de Sixto Mario, que por lo visto hubo un minero muy conocido y hay novelas en la época romana, y luego viene el sentido de Morena, en el sentido porque Sierra Morena frente a la campiña tiene un color oscuro, las rocas y los suelos, hay un contraste enorme,
para cualquiera. O sea, tenemos los suelos blancos de las campiñas Miocena y las Cretáceas del Coluro de Paleozoico. Por consiguiente, Mariano viene de ahí. O unos de sexto Mario, que no está en literatura, no me voy a decantar por ninguno. Yo creo que es más bien el segundo, es el color. Ese es el color. Para que te haga una idea, los alemanes han sido más exagerados que nosotros. Y, por ejemplo, la Selva Negra es la misma situación. Dentro de un dominio, digamos, terciario oscuro, aparece el Paleozoico y le llaman la Selva Negra. Nosotros hemos sido más prudentes y le hemos dicho morena, no negra, morena. Pero es el mismo ambiente. Ahora, lo que tú me dices, bueno, esto es cuestión de verlo, porque además ahora se dice Cerro Muriano, pero antes se llamaba el Cerro Muriano, uno, que sabemos dónde está y que había ahí una explotación romana antigua del cobre, que no lo he dicho, porque prácticamente todo era cobre, luego se explotó mucho durante el 19, principio del 20, los últimos fueron la minería inglesa, todavía hay allí mucha, digamos, industria geoarqueológica, resto de la explotación del cobre, ya no se explota, hay unos pozos romanos profundísimos, ¿no? Todo eso ligado a los filones de Sierra Morena y toda la historia. Pero lo que tú me dices puede ser, o sea, yo me lo llevo aquí en mi cabeza y le daremos vuelta y diré, bueno, hay alguien que en Mérida... Es por ponerlo en relación, por ejemplo, con Morias de Archibaldo, todo lo que es la zona del Teleno, incluso en la zona norte de Zamora también hay unas murias también relacionadas con la minería. Pues eso es muy interesante, o sea, es la primera vez que lo oigo y... Lo he preguntado varias veces por Córdoba y... No, en Córdoba te van a decir eso. O sí, Murias... sí, bueno, en Córdoba no te van a decir nada, salvo le tienes que se han referido siempre al emperador romano. Sí. Le tienes que preguntar al justo, ¿no? Y te va a decir, bien, color de Sierra Morena, por el color oscuro, que creo que es el más acertado, y luego Sixto Mario, que hay novelas y cosas de esas, que bueno, ahí empiezan a fabular un poco con este minero romano. Yo creo que el primero, pero lo que dice, muy interesante. Sinceramente, para mí me lo llevo y cogeremos esa vertiente. Así que muchas gracias. Me pregunto si este camino, bueno, es igual. Si este camino, que en apariencia es una línea casi recta, que sube sierras, baja depresiones, cruza ríos, ¿responde a algún camino real, a un camino histórico en algún momento? Porque en el mundo jacobeo sabe usted que cuando se recuperan caminos se busca algún fundamento, digamos, histórico de camino recorrido y documentado por caminantes. A mí me ha parecido que esto era, digamos, pura geografía en el sentido más neutro y noble de la palabra. Málaga aquí, Mérida allí, y subimos y bajamos, en fin, como escapando de alguien. No sé si la pregunta es clara. ¿Qué criterio ha seguido usted o las asociaciones para señalizar ese itinerario y no otro más geográfico? Bueno, yo entiendo sinceramente, hombre, que ahí sea el camino heredado de un trayecto antiguo, moderno, lo que sea, prácticamente lo que se intenta de alguna manera es que topográficamente sea el más favorable, ¿no? Topográficamente y cercano a núcleo urbano, cercano a zonas de agua, porque prácticamente, hombre, el camino lo podemos tirar por donde queramos, pero prácticamente, bueno, eso tú sabes que no se hace, si uno, como las carreteras o los ferrocarriles, no van por donde quiera, siempre hay unos condicionamientos geográficos de primera magnitud, que en un principio no te das cuenta, pero luego cuando lo analiza con más detenimiento, digo, ¿por dónde va a ir? Por ejemplo, te he puesto antes los oasis topográficos de Cerro Muriano, ¿por dónde va a ir? Lo van a bajar al Guadalbarbo, que hay unas pendientes impresionantes casi y unos desniveles de 500 metros, pues claro, el camino coge digamos, el Guadalbarbo y va a soltar el Guadalbarbo en cuanto pueda y va a tener que pasar Calatraveño para entrar en la penillanura extremeña o de Sierra Morena o en el Guadiana, o sea, es que no, y Calatraveño está, bueno, el Marqués de Santillana ya hablaba de él, ¿no? Por consiguiente no hemos tirado eso por ahí, vamos a tirarlo por aquí porque queremos, ¿no? Eso está. Sí, la mesa de los escalones que se me ha pasado, es una vía romana, exactamente, bueno, que también estamos viendo, que la estamos estudiando, que la estamos analizando, y ese era, claro, es que tú no conoces Córdoba, pero la vía, aquí tienes el Rabanales, que va hacia el Guadalquivir, generando unos desniveles impresionantes, aquí tenemos el Pedroche, dando unos desniveles impresionantes, y en medio, en el interfluvio, se me queda la mesa de los escalones,
y el romano como homo sapiens que era, no es tonto, dice, pues por aquí, es que es lógico. Entonces topográficamente cogen el camino más mejor y hay, pero claro, todo eso es una concatenación de factores, como es natural, ¿no? Perdón, una posible corrección. Habló antes del conquistador Pedro de Valdivia como que había nacido quizá en Campanario. El campanario. Tengo mis dudas. Creo que su lugar es Villanueva de la Serena o Castuera o Villanueva de la Serena. Probablemente sea más de Villanueva de la Serena que de Castuera, pero creo que de Campanario no es de Campanario. Estupendo. Bueno, yo solamente te he transcrito lo que me encontré, que me gustó. Bueno, sí, también lo he visto, pero puede ser de Castuera o Campanario. No tengo criterio para eso. Sí tengo criterio para hablar del rabanal, del arroyo y de la mesa miocena, pero ahí no lo tengo, porque lo siguiente, si tú lo dices, seguro que será así. Gracias. ¿Alguna intervención más? Preguntaba a alguien por el tema de los mejillones, almejas que decían del río Zújar. Hay como 3 especies, una es la unio, otra es la potomida y otra es la noda. Son 3 géneros y dentro de esos géneros hay una variedad grande. O sea que son mejillones naturales de esta tierra, amenazados terriblemente por el mejillón cebra que afortunadamente todavía no ha llegado. Pero te corrijo, no son mejillones, son bivalvos. Bueno, es un bivalvo, sí, pero lo que nosotros llamamos el mejillón del Zújar, ¿eh? Bueno, vale, estupendo. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues vamos a dar paso a la actividad complementaria, a la visita a la ciudad, y en lo que se refiere a sesiones y al Congreso, pues mañana más, hasta mañana. Me ha encantado. ¡Hombre! Perdón, un segundito solamente para organizar la visita, ¿vale? Se van a establecer 2 grupos, creo que Miguel, que nos acompaña, y el consorcio, sí, que se van a establecer 2 grupos, ¿vale? Porque somos un grupo bastante numeroso. Si os parece bien, en la puerta de aquí del Parlamento debemos organizar 2 grupos, ¿verdad? De manera aproximadamente igual, no nos vamos a contar, no vamos a pasar fila, pero vamos a intentar establecer 2 grupos del mismo número, de unas 60 personas por grupo, ¿vale? Y ya los guías nos van diciendo y nos van orientando por dónde vamos, ¿de acuerdo? Y luego recuerdo que a las 8:30 es el concierto de música mozárabe en Santa Eulalia, que como lo vais a visitar ahora esta tarde, no va a haber ningún problema para identificarlo. Gracias.